Bien, vamos a continuar con la difilidiosis. La difilidiosis es una infección parasitaria producida por un parásito o por un céstodo que se denomina o que se llama Difilidium caninum. ¿Ya? Este es un céstodo que normalmente se encuentra en los perros y en los gatos, pero puede darse la infección humana y se han descrito casos especialmente de niños que han presentado esta parasitosis. Se encuentra en varios países, podemos encontrar en China, en Japón, también tenemos en América Latina, en Europa y en Estados Unidos. La característica de este céstodo es que el parásito adulto está dentro del grupo de los parásitos de los céstodos medianos. Va a medir más o menos entre 10 a 70 centímetros. Tiene un escólex que mide entre 200 a 500 micrómetros. Este tiene la característica de ser romboidal y presenta, como todo céstodo, 4 ventosas acetabulares. Además, un rostelo que no tiene muchos ganchos, va a tener una corona que va a tener más o menos unos 7 ganchos alrededor. La característica típica de este Difilidium es que presenta proglótides elípticas, ya son alargadas, parecen granos de arroz, especialmente las que son grávidas y se caracterizan porque tienen movimiento propio. Y estas proglótides elípticas se eliminan con bastante frecuencia, así como indica acá, como granitos de arroz que se van moviendo porque contienen en el interior los huevos. ¿Ya? Dentro de esas proglótides grávidas se encuentran paquetes de huevos que tienen como una cubierta alrededor. Cuando estas proglótides revientan, podemos encontrar, ¿no? Cuando estas se rompen, podemos encontrar en las heces los huevos. Caso contrario, vamos a encontrar la proglótide y cuando esta proglótide nosotros la partimos, entonces en el interior vamos a observar los huevos. Los huevos son grandes también, van a tener entre 20 a 40 micrómetros, son esféricos, tienen una cubierta hialina y presentan en su interior 6 ganchos, o sea, 3 pares de ganchos, ¿no? De más o menos de 12 a 15 micrómetros. Aquí está, este es el escólex, tiene las 4 ventosas, ¿no? 2 para un lado, 2 que van a estar en el otro lado, y estos son los paquetes de huevos que les digo, ¿no? Así es como sale, ¿no? Entonces, aquí en el interior, estos son los huevos y tienen esta cobertura y generalmente así pueden haber entre 15 hasta 18 huevos en cada paquete y estos se encuentran dentro de las proglótides grávidas que son alargadas así como arrocitos, ¿ya? Dentro de esas y tiene esa característica que les decía que tiene movimiento propio. Entonces podemos encontrar en la materia fecal del paciente las proglótides grávidas con esa característica que van a contener estos paquetes de huevos en su interior y estos huevitos que los vamos a poder observar dentro, ¿no? Entonces, generalmente, como les decía, entre 15 a 18 huevos en cada paquete y aquí se caracteriza porque estos huevos van a tener en su interior una oncósfera y en esa oncósfera van a estar los 6 ganchos. En cuanto al ciclo, generalmente les decía que estos céstodos habitan el intestino de perros y de gatos y accidentalmente pueden llegar al hombre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas son las proglótides. Aquí está una figura en la que ustedes pueden observar claramente a las proglótides grávidas que contienen los paquetes de huevos como podemos observar acá. Entonces, tanto los perros, los gatos y si en caso de que el hombre también tuviera la enfermedad, cuando ya se desarrolla el parásito adulto en el intestino de cualquiera de estos huéspedes, estos van a eliminar las proglótides, estas proglótides en la materia fecal.
Entonces, estas proglótides contienen en su interior estos paquetes de huevos, que cuando se rompen van a liberar a los huevos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Generalmente vamos a observar ciclos de vida en la que intervenga un hospedero intermediario que van a ser las pulgas. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con estas pulgas, que son artrópodos? Las larvas de estas pulgas se alimentan de estas proglótides. Entonces, cuando hay una larva, esta larva lo que puede hacer es alimentarse de esta proglótide va a dejar en libertad a los huevos van a eclosionar dentro de esa larva, van a liberar a la oncósfera y se va a quedar el cisticerco viviendo en el interior de la larva. Cuando la larva se transforme en un parásito adulto, este parásito adulto va a continuar teniendo a la larva en su interior y cuando uno consume accidentalmente estas pulgas, adquiere la enfermedad. Entonces podemos hablar de un ciclo monoxénico en el que solamente esté en estos, o podemos hablar de un ciclo heteroxénico en la que intervienen las pulgas, pero no son las pulgas las que directamente consumen estas proglótides, sino las larvas de las pulgas son las que van a ingerir estas proglótides y se van a transformar de ser esta larva un hospedero susceptible en un hospedero intermediario, ¿no? Y como les decía, a medida que esta larva se transforma en un artrópodo adulto, el cisticerco se desarrolla en el interior. Entonces acá vamos a tener la larva y cuando el animal o el hombre consume estas pulgas, pues adquiere la enfermedad. Como les decía, no hay muchos casos en los que se presente la enfermedad en el hombre. Generalmente se presentan más en los animales, pero los casos que han sido reportados se asocian principalmente a infecciones que presentan los niños. Y no ocasiona como que mucho daño, ¿no? Entonces no es tan agresiva esta tenia en el hombre. El cuadro clínico es inespecífico, puede estar asociado a diarrea o no, ¿no? Muchas veces hay dolor abdominal, lo que sí, inapetencia, es el paciente no quiere comer nada. Lo que es muy común es encontrar en la materia fecal, ¿no? Las proglótides móviles que parecen, como les decía, semillas, arrocitos, ¿no? Para el diagnóstico, se tiene que hacer el reconocimiento de los huevos, ya sea solos o encapsulados. Entonces podemos encontrar, como les mostraba en la figura, rodeados de una capa y ahí encontrarse entre 15 y 18 huevos que están encapsulados, ¿no? Para esto se puede hacer un examen coproparasitológico, ¿no? O también se puede verificar la presencia de las proglótides en la materia fecal. Para el tratamiento, lo que se da, como es una tenia, se da praziquantel, una dosis única de 10 miligramos por kilogramo peso. Entonces eso se hace un cálculo de acuerdo al peso del niño, se calcula por cada kilo 20 miligramos del praziquantel. Con eso habríamos terminado. No sé si tienen alguna pregunta. Este era cortito. Algo que me he dado cuenta que no sé por qué me salté es esto. No expliqué a la Hymenopletis diminuta, ¿no? Este céstodo es un céstodo mediano. Les dije que la Hymenopletis diminuta se la llama también tenia del ratón. Este se caracteriza porque mide entre 20 a 60 centímetros. Se la llama tenia del ratón porque va a parasitar tanto a ratas como ratones, pero también puede afectar al hombre. No es tan frecuente como la Hymenopletis diminuta, pero sí podemos encontrar en algunos pacientes los huevos. La característica del Scolex es que va a presentar, como tenemos acá en esta figura, las 4 ventosas acetabulares, que es algo típico que presentan los céstodos, ¿no? Aquí están las 4 ventosas acetabulares que le permiten adherirse a la mucosa del intestino delgado, que es su hábitat. Tienen también un rostelo, este que está acá,
se denomina rostelo, pero como ustedes pueden observar, este rostelo no presenta ganchos. Esa es una característica para diferenciar de la Hymeneolepis nana. La Hymeneolepis nana, no se olviden que este rostelo sobresale y alrededor presenta los ganchos. En cambio, este está prácticamente pegado, como ustedes pueden ver, al escólex y no tiene ganchos. Tiene rostelo, pero no tiene ganchos. Y eso también tenemos que diferenciar de la tenia saginata. La tenia saginata es cuadrangular con 4 ventosas, pero no tiene rostelo ni ganchos. En cambio, esta tiene rostelo, pero no presenta ganchos. Entonces, esas son las diferencias, además del tamaño, obviamente, ¿no? En cuanto a las proglótides son trapezoidales. Aquí podemos observar las proglótides grávidas, que les decía trapezoidales. ¿Por qué es trapezoidal? Porque como podemos observar, son más anchas que altas, ¿verdad? ¿No? Entonces aquí miren, el ancho es mayor que la altura. Y como se trata de un parásito que es hermafrodita, entonces en las proglótides grávidas vamos a encontrar nosotros los órganos reproductores. Entonces acá, como ustedes pueden observar, se ven los testículos y aquí estamos observando a los ovarios. Entonces vamos a ver tanto testículos como ovarios que van a estar presentes en las proglótides grávidas. En cuanto a los huevos son redondeados, más o menos de 60 a 80 micrómetros, presentan un aspecto amarillento con una membrana gruesa. La oncósfera es pequeña y presentan 3 pares de ganchos, pero sin filamentos polares. Entonces, si nosotros vemos a una Hymeneolepis, la Hymeneolepis es ovalada. Dijimos con una oncósfera, en esa oncósfera 3 ganchos laterales y de los lados salen entre 4 a 8 filamentos polares. ¿Cómo es la Hymeneolepis diminuta? La Hymeneolepis diminuta es redonda, la oncósfera es pequeña, se encuentra en el centro, tiene los ganchos, los 3 pares de ganchos también, pero no hay filamentos polares. La oncósfera se diferencia bastante porque es pequeña, en cambio la de la Hymeneolepis diminuta es mucho más, de la Hymeneolepis nana es mucho más grande y además es ovalada, entonces se puede diferenciar una de la otra. No sé si en la parte práctica llegaron a ver tenias. ¿Ya vieron o no vieron todavía? Chicos. Kelly o María Jesús, ¿ya vieron las tenias en la práctica? Creo que todavía no vimos, doctora. Ya. El próximo tema no es muy largo, es Difilobotrio. Les voy a traer voy a preparar los distintos huevos de las tenias para que vayamos viendo las diferencias morfológicas de cada una y también los rostelos. Entonces les va a servir como práctica de lo que podrían observar y luego obviamente se va a realizar la retroalimentación cuando vean en práctica con la doctora Guille. ¿De acuerdo? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, ya sea de la Hymeneolepis o de del Dipilidium. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nadie tiene preguntas? Entonces, me esperan un segundito, voy a llamar lista. Paola, Lisette, Josabeth.
Presente, Paola, doctora. Presente, doctora. Kelly, Presente. María Jesús, Presente, doctora. Arlet, Gretzel, a la vista Gretzel, Presente, doctora. Jocelyn, Presente. Marisol, la de- Presente. Airo, Airo, Catherine, Presente, doctora. Ruth, Presente, doctora. Isabela, Presente, doctora. ¿dónde estabas, Airo? Bien. Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, entonces nos vemos el próximo jueves. Doctora. ¿Quién es esa nena? Perdón, doctora, es mi hijita. Ay, qué hermosa. Bueno. ¿No tienen preguntas, chicos? Mi micrófono, Lisa, estaba fallando y la internet tampoco. No te preocupes, Jairo. Sí, ya te había visto. Doctora, esta lista es que mi nombre no estás. ¿Cómo? Mi nombre no estás. No he llamado. ¿Cómo te Lo llamas? mío también, doctora. ¿Cómo te- Laila. 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 Pero tú eres de Listo. medicina, Laila. Esta lista es de los de bioquímica. ¿No te va? Ah, Sí, no te preocupes. ya, gracias, doctora. Perdón. Muy bien. ¿Tienen alguna duda de las tenias? No, está bien. Gracias, doctora. Muy bien. Entonces, nos vemos, como les decía, el próximo jueves y voy a preparar varias figuras para que repasemos un poquito los huevos y las características de cada uno junto con la clase de Difilobotron, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta luego. Buenas noches. Doctora, buenas noches. ¿Será que puede subir las diapositivas de las dos últimas clases que hemos pasado, por favor? ¿No he subido? ¿Es todos? No, solo ha subido video y quisiera las diapositivas, Ya, claro por favor, que sí. Sí, sí, no se de preocupe. los dos últimos temas, por favor, gracias. No hay problema, claro que sí. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora.